Hola, ¿cómo están? A ver si hay alguien por ahí. ¿Cómo están? Díganme si se escuchan bien. Hola Lu, ¿cómo te va? Hola Gloria, bueno Vir, ahí se están uniendo. Hola Titina. Hola Valeria, ¿cómo están? Bueno, gracias por unirse a este vivo. Díganme si se escucha bien. Sí, perfecto, buenísimo, gracias Titina, gracias. ¿Cómo ve la compu? Muy bien, se escucha bien, buenísimo. Por ahí se van uniendo. Eva, Moni. Gracias Moni, buenísimo, se escucha bien. Ahora vamos a esperar que se una el doctor. Perfecto, buenísimo. Hola Evi, ¿cómo estás? Bueno, este es un tema, la verdad que súper interesante. Vamos a hablar de endometriosis con el doctor Victorio Bigliercho. Ahora vamos a esperar. Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias. Vamos a esperar que se una el doc. Así comenzamos a hablar. Ahí está. Le voy a invitar al doctor. Así arrancamos con esta charla. A ver. Ahí está. Solicitud. Perfecto. A ver. A ver, a ver. Hola. Hola Paula, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Victorio? Hola a todas, ¿cómo andan? Acá estamos, se están uniendo las chicas. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más. Bueno, gracias por la charla, por tu tiempo. Por favor, un placer. Son días de muchos vivos, de muchas redes, pero bueno, gracias por esta charla que la verdad que es súper interesante. No, mientras que podamos ayudar a la gente a mantenerse informadas sin salir de su casa y demás, bienvenido sea. Así que gracias a vos por ocuparte, por generar este espacio para que toda la gente pueda estar informada. Bueno, muchas gracias. Bueno, Victorio, vamos a contarle a las chicas, a los chicos que nos están viendo, vos sos vicepresidente, ¿no? De la Asociación Argentina Sí, de Endometriosis. soy vicepresidente desde que comenzó este año de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Así que bueno, estamos trabajando desde la sociedad para armar un mapa federal de endometriosis, justamente un poco con este tema de que hay poca difusión de la Tal enfermedad, cual, sí, que por ahí los pacientes no saben a dónde ir cuando tienen esta patología. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es armar un mapa federal donde haya gente que entienda la endometriosis. Por ahí claro, no quiere decir profesionales que estén, claro, por ahí no quiere decir que sea especialista, no quiere decir digamos, que pueda resolver toda la enfermedad, pero sí por lo menos es que la tenga en la cabeza, que la piense y que eventualmente claro, la derivar pueda a los derivar profesionales. al especialista que la pueda operar, etcétera, etcétera. Así que estamos trabajando bastante en eso, también en la difusión y, bueno, un poco Eso es para súper ayudar importante a porque la nación. también es muy importante que haya, digamos, cada vez más profesionales que lo sepan detectar y bueno, como vos decís, ¿no? Después derivarlo al especialista que pueda tratarlo. Pero bueno, es la verdad que muy buena iniciativa. Bueno, hoy nos convoca el tema de la endometriosis. Hay un montón de preguntas que dejaron las chicas. Creo que ya somos 50, así que si te parece, arrancamos para Me parece avanzando con la perfecto. charla. Lo primero, ¿no? ¿Qué es la endometriosis? Bueno, eh, Gran, gran pregunta. me parece que por ahí podemos, hoy que no somos tantos, podemos ir mirando un poco las preguntas que hacen las chicas y ir haciendo más un ida y vuelta, más allá de que nosotros tengamos Sí, digamos, sí, sí, un buenísimo. desarrollo más o menos esquematizado de cómo vamos a ir hablando, podemos también ir mechando con algunas preguntas del Interactuar. público. Perfecto. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, como se debe. La endometriosis
es una enfermedad, básicamente es el endometrio, que es el tejido que tenemos adentro del útero, lo que ustedes menstruan todos los meses. Por algún motivo ese endometrio migra hacia afuera del útero y se implanta en distintas partes del cuerpo. Generalmente los sitios más comunes de implantación son los sitios más cercanos al útero, o sea, la zona pélvica, la zona baja del abdomen. Y entonces cuando las teorías ¿cómo se llama?, de diseminación o de generación de esta enfermedad son varias. Una de ellas es la menstruación retrógrada. Cuando se produce la menstruación, hay una parte de ese tejido endometrial que se va a descartar por la vagina, que sube por las trompas y de las trompas va directamente a la cavidad abdominal. Entonces se O sea, en implanta el vez de tejido seguir su endometrial. recorrido, digamos, el Claro. recorrido que debería hacer. Es un recorrido inverso, un recorrido ascendente en vez de un recorrido descendente. Entonces después queda ese endometrio en la cavidad del útero y se implanta. Después también está la otra teoría, que es una que se llama metaplasia celómica, que es cuando es directamente porque creció un tejido de cero, tejido del endometrio, en otras partes del cuerpo del útero, en otras partes del cuerpo del abdomen, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer cada 28 días menstrua, esa sangre se elimina hacia la vagina como descarte, y de ahí va a una toallita diaria, un tampón, una copita, depende lo que El la mujer método, use. sí. Cuando los tejidos endometriósicos, o sea, ese foco endometriósico ectópico fuera de lugar, se comporta igual, también menstrua cada 28 días. La gran desventaja es que esa sangre que está fuera del útero, que me entró una llamada, al no tener escapatoria, esa sangre se acumula fuera del lugar y va haciendo daño, porque va generando reacción inflamatoria, adherencia, y va generando dolor, ¿sí? Si querés podemos pasar a El explicar dolor es los uno de tres los tipos de síntomas. endometriosis que hay. Ah, bueno, dale. Sí, sí, perfecto. Los tipos de endometriosis. Mira, yo unos dibujitos que me parecieron muy prácticos, así que si te parece los voy a volver a utilizar para Sí, explicarle a las genial. chicas dónde es que están generalmente los focos endometriósicos, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos este es como si fuera una pelvis, esto es posterior, Ajá, acá tenemos la columna con el coxis, acá tenemos anterior, que ajá. sería la panza, el ombligo estaría por acá. Acá abajo tenemos, fíjense lo Ok. cerca que está, la uretra, que es la salida de la orina, con la vejiga. Sí, Acá tenemos la vagina, que se conecta con el cuello del útero y vamos hacia la cavidad uterina. Y acá tenemos el ano con el recto y todo el sigmoide ascendente. ujú, Acá estarían las trompas que no están dibujadas en este dibujo. Cuando se produce la menstruación se libera la cavidad. Entonces los implantes pueden ser, por ejemplo, en el peritoneo, pueden ser, por sí, ejemplo, en la vejiga, pueden ser en el intestino, pueden ser en la sí. vagina, en distintos lugares. Básicamente hay tres tipos de endometriosis. Uno de ellos es la endometriosis superficial o peritoneal, que cuando se implanta en este tejido que está acá, este tejido lo tenemos así, da toda la vueltita por acá, viene todo por acá, da toda la vuelta y sigue todo. Básicamente, como yo siempre digo, nosotros tenemos en el abdomen lo que sería, si vamos de afuera hacia adentro, tenemos la piel, la grasa, la aponeurosis, la grasa preperitoneal y después viene el peritoneo, ¿sí? Entonces, el Ujú. peritoneo sería como la capa más interna que tenemos en la pared abdominal. Ajá. Cuando el endometrioma se pega en ese peritoneo es lo que se llama endometriosis superficial. Después tenemos la endometriosis ovárica, que es la que afecta a los ovarios, que se Que llaman se genera alrededor. endometriomas o quistes endometriósicos, ¿sí? Que básicamente lo que pasa es que hay una cápsula que está toda epitelizada con el tejido endometriósico y cada vez que este tejido menstrua, el quiste se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, porque se va acumulando la sangre menstrual adentro del quiste, ¿sí? Claro. Y después tenemos la tercera variante, que es a veces la más difícil de diagnosticar y la que más síntomas da, que es la endometriosis profunda, que es cuando esto es un dibujito parecido al otro, lo repasamos, vagina, vejiga, Vejiga. recto y útero. Fíjese, está todo Ajá. muy juntito. La Sí. endometriosis profunda
es cuando invade 5 milímetros o más ese peritoneo que les dije recién y hace los nódulos y puede invadir el intestino, puede invadir la vejiga, compromiso de los uréteres, etcétera. ¿Sí? Eso se llama endometriosis profunda. Entonces, para repasar, tenemos la endometriosis superficial, que es la del peritoneo, la endometriosis ovárica con los endometriomas, y la endometriosis profunda o subperitoneal o retroperitoneal, que es esta que dije recién, con compromiso del intestino, de la vejiga. O sea, los este tipo de uréteres. endometriosis sería como la más delicada, digamos, ¿no? De los Es la tres más tipos. compleja para resolver porque generalmente requiere tratamiento quirúrgico, generalmente requiere tratamiento quirúrgico, no es que siempre es así, y de requerirse tratamiento quirúrgico es una cirugía compleja porque requiere mucho conocimiento de la anatomía, son cirugías Claro, porque largas, está muy 4 cerca horas, de de los otros otros órganos órganos. que después si queremos vamos a hablar en detalle más en ese sentido. Digamos, cualquiera de los tres tipos se diagnostican de la misma manera o dependiendo del tipo de endometriosis que presenta, es la forma en que se la va a diagnosticar. Bueno, mirá, justo ahí preguntaron cuáles eran los síntomas que generaba la endometriosis profunda. Vamos a hablar un poquito de los síntomas en general En y lo que general. yo digo siempre cuando das una charla a residentes o pregrado, incluso en los congresos, que nosotros ya con el interrogatorio y con el antecedente, con la historia clínica de la paciente, ya tendríamos que tener una idea de hacia dónde, qué tipo de endometriosis tiene, ¿sí? Ajá. Básicamente, el síntoma más frecuente de la endometriosis y el que se encuentra casi sin Sin fallar, excepciones. sin Sí. excepciones, que es una condición sine qua non de la endometriosis, es la dismenorrea, que es el dolor de la menstruación. ¿Tá? Eh, pero generalmente se asocia más la dismenorrea o el dolor menstrual a cuando tenemos la endometriosis peritoneal o superficial. Ajá. Más o menos esto se comporta así. Si yo tengo este peritoneo epitelizado con focos endometriósicos, cuando estoy menstruando, cuando el útero está largando la sangre por la vagina, estos focos endometriósicos están liberando la sangre a la cavidad abdominal, acá. La dejan, Ajá. queda suelta, generalmente se acumula acá abajo en el fondo del saco de Douglas anterior. Esa sangre genera lo que llamamos una peritonitis leve, es una reacción Claro, peritoneal, porque presiona, ¿no? Digamos, todo porque eso. irrita el peritoneo. Esa irritación del peritoneo genera mucho dolor, ¿sí? Ujú. Mientras más sea la cantidad, mientras más focos superficiales tenga, más sintomatología va Sí, a dar. en una de las preguntas bueno, que se repetía mucho es esto, ¿no? Del dolor. Inclusive una de las chicas contaba que tiene hasta desmayos en periodos Claro. donde el dolor es muy intenso. ¿Cuál es, digamos, cuál sería el grado de dolor, si bien eso es algo particular y cada uno tiene un umbral de dolor diferente, digamos, pero de por sí quizás los periodos tienen algún tipo de molestia, pero ¿cuál sería un dolor que uno dice, bueno, esto la verdad es que necesito hacer una interconsulta porque puede ser que sea un síntoma de endometriosis? O un dolor leve también puede ser ya un síntoma. No, la pregunta que me haces es como que es muy amplia la Ujú. respuesta. Lo mismo Pero puede lo ser que mismo un que digo dolor siempre, leve, un porque dolor tampoco normal. la paranoia de que ahora todos los Claro, dolores van a ser. por eso te pregunto. Ay, se quedó. No, claro, te diría que, o sea, si vos tenés endometriosis, tampoco quiere decir que te vaya a doler la menstruación. Ahí justo hace un ratito vi que una paciente dijo, yo tengo endometriosis y a mí no me duele. Claro. Eso también es frecuente. Si querés, para ordenarnos un poquito, vamos a terminar de hablar de los síntomas, digamos, de los síntomas Bárbaro. de la Sigamos. endometriosis en general. Después vamos a Sí, sí. hablar de cómo se asocian esos dolores según la endometriosis que tenés y después, si querés, podemos hablar de cómo se diagnostica. Porque si no hablamos del dolor, solamente el dolor es uno de los tantos síntomas que genera la Uno de los endometriosis síntomas. Sí. y hay otros que también son muy frecuentes y que no son justamente el dolor menstrual. Por ejemplo, hay otro. Bueno, entonces ordenamos que el dolor del dolor menstrual, si bien es más frecuente en la endometriosis superficial, también se da cuando hay endometriosis en los ovarios y también se da la endometriosis profunda, ¿sí? Ujú. Sí. Después tenemos, por ejemplo, el dolor en la relación sexual, nosotros técnicamente le llamamos dispareunia.
ese dolor en la relación sexual es más específico del dolor de la endometriosis profunda posterior. Ajá, Porque, como claro. les dije recién, vamos a repasar, Claro, está supongamos, en la zona que más, claro, claro, si vos estás teniendo relaciones sexuales, el pene ingresa por la vagina y esto lo toca directamente, se claro, toca sobre este lugar y entonces al tocarlo ahí es lo que genera el dolor. Entonces, si vos estás teniendo estás teniendo dolores en la relación sexual muy puntuales en un lugar específico, eso a mí ya me va a hacer pensar de que es que más es ese probable que tipo de sea una endometriosis endometriosis. profunda posterior, ¿sí? Claro, Cuando exacto. tenemos otro signo, otro síntoma típico de la endometriosis es el dolor pelviano crónico, que es el dolor similar al de la menstruación, pero fuera de la menstruación. O sea, no Claro, estoy teniendo cualquier pérdida de día, sangre, no claro, estoy cualquier menstruando, momento pero del también me ciclo, duele claro. todo el tiempo ahí como si fuera una cosa. Bueno, eso también es más común del dolor pelviano crónico. Hay diagnósticos diferenciales, pero si estamos hablando específicamente de endometriosis, es Claro, sí, sí, más sí, probable sí. que sea asociado a la endometriosis profunda posterior. Después tenemos síntomas digestivos, como por ejemplo dolor al pasaje de la materia fecal, que sería un sinónimo a cuando, por ejemplo, si tenemos un nódulo acá en el intestino, como esto que está acá, cuando la materia fecal va pasando, va a Claro, tocar toca este nódulo ahí, claro. y también va a generar dolor. Después tenemos, por ejemplo, el sangrado, acompañando la materia fecal con sangre. Eso, si es que tiene que ver con la endometriosis, que a veces no tiene que ver, es cuando este nódulo ha pasado la cavidad y está comprometiendo la mucosa. Entonces, directamente el nódulo menstrua sobre el intestino, entonces ahí sí puede haber materia de sangre, sobre todo durante el periodo menstrual. Lo Ujú. mismo al revés, si nos vamos al compartimento anterior, lo que se llama el tabique vesico-uterino, que a veces Claro, también se quizás la forman orina, nódulos claro, ahí, a veces este nódulo invade la mucosa y la paciente es al revés, no la deriva a un urólogo porque la paciente consulta por hematuria, o sea, por sangre en claro. orina, y entonces ahí empezamos a investigar, o haces una citoscopía, que es entrar con una camarita dentro de la vejiga, y ves el nódulo que está invadiendo la vejiga. Después, otra cosa que le pasa muy frecuente a las mujeres es que terminan de comer y se les pone la panza como un sapo, o sea, distensión abdominal. Eso también tiene que ver con las adherencias producidas por este sangrado fuera del lugar, por los nódulos en el intestino y demás que generan Esa eh, distensión, distensión claro. abdominal. Entonces, esto es un poco la sintomatología que en general genera la endometriosis, pero tampoco hay que generar la paranoia que ahora todo dolor menstrual Claro, tiene que ver con la endometriosis. Yo lo que les voy a hacer ahora les voy a explicar la fisiología de la menstruación, cómo es. El útero se contrae desde acá, el útero se contrae, ¿sí? Desde acá hace una onda contráctil desde el fúndico hacia cervical para poder expulsar todo el contenido. Esa contracción de las fibras musculares, que si alguna de ustedes ha tenido hijos, en el parto, esa contracción para hacer el trabajo de parto, es muy similar al dolor de la menstruación, multiplicado por los claro. números que vos quieras, pero Sí, básicamente es lo mismo, es una contracción ese de las mismo fibras trabajo, musculares claro. que tracciona de los ovarios y esa genera un dolor típico de ovario que refieren las mujeres. Entonces hay que aprender a discriminar o hay que hacer estudios para discriminar que ese dolor no sea normal y fisiológico propio del ciclo, digamos, de la contracción uterina y que no Claro. sea endometriosis, ¿no? Ahí también, bueno, una de muchas de las preguntas que hacían era esto, ¿no? También relacionada con esto que hablábamos de los dolores en el ciclo. Entonces, vamos, no siempre va a ser un síntoma el dolor, es muy importante porque muchas veces se lo asocia, es como que dicen, no tengo dolor, entonces yo no debo tener endometriosis. Y todos estos síntomas que vos también mencionabas, a tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Y cuál es la manera de diagnosticar la endometriosis? Si uno tiene estos síntomas, bueno, obviamente acude a un especialista y cómo sería el proceso, las etapas hasta que llegas a ese diagnóstico. Bien. Mirá, para responderte la pregunta que vos me haces, lo primero que vamos a hacer, antes de eso vamos a hacer una asociación o una variante en cuanto a las manifestaciones, cómo se pueden presentar la endometriosis. Ajá, Vamos a ver, la endometriosis se puede manifestar en pacientes que tienen mucha sintomatología y que vienen a la consulta
porque no pueden más el dolor, porque les duele la menstruación, porque les duele la relación sexual, porque terminan de comer y se ponen como un sapo, etcétera, y todo lo Sí, que acabo todos de los decir, síntomas que sí, sí, es como todo todos, el y combo, vos, y ya vos es decís, como clarísimo. esta paciente debe tener un montón de endometriosis, y empezás a imaginarte los lugares donde puede tener endometriosis, y todo lo que hacemos los médicos que nos dedicamos a esto, y de Sí, repente le pedís una resonancia, y la resonancia viene con apenitas alguna cosita, ¿sí? Digo la resonancia porque en nuestro medio, la resonancia sería como el gold standard de diagnóstico, o sea, sería el mejor método diagnóstico para evaluar endometriosis. claro, más De, las certero tres de tipos, todo. de los tres tipos de endometriosis que tenemos, la endometriosis ovárica, o sea, el endometrioma, ese es el más fácil de diagnosticar y sería como la puerta del diagnóstico a mayor enfermedad si es que la tuviera. Yo el otro día lo dije, lo voy a remarcar ahora, es muy importante este concepto. Los endometriomas se pueden utilizar como marcadores de endometriosis profunda. Es decir, hay un 25-30% de mujeres que tienen endometriomas que tienen además esta endometriosis profunda que acabo Endometriosis de decir. profunda, No claro, es el 100%. Ahora no van a pensar que todas claro. las que tienen endometrioma tienen endometriosis profunda, pero sí, nosotros como médicos, este es un dato más para nosotros que para ustedes. Como médicos, una paciente que tiene endometrioma debemos de pensar que puede llegar a tener un poco más y hay Claro, que estudiar un poco más tienen que endometriosis. avanzar para descartar el otro diagnóstico. ¿Por qué digo esto? Porque la ecografía, para poder ver endometriosis profunda, tiene que ser una persona que esté muy entrenada en lo que es el diagnóstico de la endometriosis profunda. Si no estás muy entrenado, o sea, si no sabes buscar endometriosis profunda y no te dedicas a esto, lo más probable es que cuando hagas una ecografía no la Que no lo veas y la veas. informes una ecografía como normal. Entonces, lo que sí puede ver todo el mundo es un endometrioma. Un endometrioma lo puede ver cualquier persona que más o menos conoce un poco de hacer ecografías. Un endometrioma es muy característico, tiene una característica ecográfica muy, muy clara. Es un quiste con un particulado fino en el interior, que se puede hacer un diagnóstico diferencial eventual con un folículo hemorrágico que es más anecoico, tiene algunas diferencias que los médicos lo pueden diferenciar con Ahora, facilidad. igual de todas maneras, si se detecta eso en una ecografía, digamos, en la mayoría de los casos lo ideal sería igual avanzar con la resonancia para descartar En que una, haya, Es una buena pregunta. No quiere decir que sea siempre así. Yo eventualmente lo que haría es, si hago una ecografía en una paciente muy sintomática con todas estas cosas que dije, hago una ecografía, tiene un endometrioma, entonces si tiene síntomas típicos de endometriosis profunda posterior, yo sí avanzaría entonces con una claro, resonancia. Si no, no es que es siempre endometrioma, resonancia. Porque resonancia, además, claro. por ejemplo, yo trabajo en el hospital italiano, en el hospital italiano nosotros tenemos un equipo de endometriosis y hay una médica que trabaja conmigo que es especialista en ecografía para endometriosis, Claro, entonces eventualmente el paso siguiente de una ecografía con un endometrioma en una persona que no es especialista en endometriosis sería es que eventualmente la hacer haga un una equipo de, ecografía claro, por ella y si ella ve ahí distorsión de los planos del tabique recto vaginal, etcétera, entonces ahí sí se puede eventual pensar en una resonancia, pero no es que tenés que ir a una resonancia directo. Voy a hacer este comentario por si hay algún médico escuchando. El gold estándar de diagnóstico en el mundo, en manos especializadas para la endometriosis profunda, es la ecografía transvaginal. Pero ajá, para manos especializadas. En nuestro claro, medio es más fácil, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera, una paciente de Ushuaia, que veo muchas, sí, la veo por telemedicina, tiene una, ¿cómo se llama? Sospecha de endometriosis, entonces para mí es mucho más fácil que haga una resonancia, me manda el claro, link, porque una entonces yo, ecografía en un equipo que no esté una especializado ecografía es es una operador pérdida de, de tiempo, claro, una ecografía es operador dependiente. Yo me tengo que confiar en lo que dice el ecografista. En cambio, la resonancia me la manda a claro, mí o me hace llegar un CD, etcétera, de distintas maneras. Yo la reviso la resonancia. La resonancia no necesito el informe, la veo yo. Entonces claro, ahí las imágenes ya van a estar y si tienen endometriosis profunda se va a poder ver con mayor facilidad. Entonces, por eso es que en nuestro medio, para el diagnóstico de endometriosis profunda, estamos priorizando la resonancia, pero no quiere decir que sea en el mundo así. claro, con Después, especialistas, ok, claro, y después perfecto. la tercera endometriosis, que es la peritoneal, esa no se ve ni por ecografía ni por resonancia, salvo que sea muy, muy marcada, y es la que generalmente se puede llegar a diagnosticar con una laparoscopía. ¿Es necesario hacer una laparoscopía para diagnosticar endometriosis peritoneal? La respuesta es no, no, porque no hace falta. Muchas veces yo puedo hacer un tratamiento empírico para la endometriosis. Si yo sospecho que vos tenés endometriosis por todo esto que estamos hablando,
eventualmente podemos tratar con podemos probar con un tratamiento médico sin tener que exponerte a una laparoscopía. O sea, Claro, siempre hay que evitar la claro. Y cirugía hay que ahí si no dejarla. mejora, obviamente ya avanzar con la cirugía para ver. Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta tuya. Entonces tenemos mucha sintomatología con muy poca enfermedad por resonancia. Después tenemos el punto medio, que es, digamos, una sintomatología acorde a lo que dice la resonancia, o sea, acorde a la extensión de la enfermedad. Y después tenemos el tercer punto, que también los hay, que por ahí hoy leí una que puso ahí, yo tengo endometriosis y no tengo síntomas, es aquellas Ujú, pacientes que vienen, por ejemplo, por fertilidad. Porque, claro, y acá es un punto que quiero remarcar, que la infertilidad es otro síntoma de la endometriosis, ¿sí? claro, sí. Mira, hay un dato que lo voy a leer acá específicamente, más o menos el 6 al 10% de la población de las mujeres en edad reproductiva padecen de endometriosis. De este 10%, hay un 20 a un 35% que son las que padecen la endometriosis profunda. De ese 6 a 10% de mujeres con endometriosis, del 30 al 40% son infértiles o van a tener algún problema de fertilidad. Si lo miramos desde el otro lado, de la paciente con infertilidad, al menos el 40 al 50% de las pacientes con infertilidad Un padecen montón. endometriosis. O sea que hay una asociación muy fuerte entre la infertilidad y la Y la endometriosis. endometriosis. Esto que viene, Sí. ¿por qué yo termino especializándome en endometriosis? Vos pensás que mi carrera fue hacia la fertilidad. Yo hice mi residencia en ginecología en el hospital italiano y cuando terminé Ujú. de ahí me fui 2 años a Inglaterra a hacer específicamente fertilidad y después me fui 6 meses a New York, en Estados Unidos, a hacer algo más chiquitito todavía que se llama mínima estimulación en fertilidad. Y después cuando vuelvo a la Argentina empiezo a hacer el consultorio de fertilidad y empecé a ver que había un montón de pacientes con endometriosis, y las pacientes no consultaban solamente porque no podían quedar embarazadas, consultaban Claro, porque por todos tenían estos una calidad de síntomas. vida totalmente alterada. Entonces me Sí. empecé a especializar cómo tratar el mejorar su calidad de vida, y como yo tengo una formación quirúrgica del italiano, la fui reforzando y demás, y entonces después terminé Te haciendo más la abocaste parte de a... endometriosis. Esto viene a que una puerta de entrada al diagnóstico de la endometriosis es la fertilidad. La paciente Claro, consulta, el no lograr el embarazo es un síntoma. es un síntoma, y después le empezás a preguntar, tiene todo el interrogatorio negativo y resulta que le pedís un estudio y hay un montón de enfermedades. Entonces, ahí tiene la extensión de la enfermedad no coincide con la sintomatología. Esa es otra de las Una cosas que les tengo que... de las preguntas que dejaron un montón también, igual me parecería, bueno, no sé si te parece, terminar hoy de hablar todo el concepto general de la endometriosis y después podemos programar una charla para dentro de unas semanas y hablar específicamente más en detalle de la relación de la endometriosis con la fertilidad, Me porque parece si muy no va a bien, ser porque sería, como una es otro ensalada. capítulo, es otro Claro, capítulo larguísimo. pero Podemos entonces hablar exactamente, endometriosis y fertilidad, y después de fertilidad específicamente también. ¿Eh? pero muchísimas de las preguntas que había eran con respecto a esto de la fertilidad y una pregunta que dejaron mucho es si afecta la calidad de los óvulos. Después vamos a charlarlo bien en la otra charla, pero porque sé que hay muchas chicas que estaban como esperando ansiosas esa respuesta. Mira, como para empezar a entrar en tema, la endometriosis afecta por varios motivos la fertilidad, ¿no? Uno de ellos es, miren, yo tengo este dibujito para que puedan entender por qué afecta la fertilidad, tenemos que entender cómo es la fisiología del embarazo. Básicamente, acá soy lo mismo que digo, siempre soy médico, no soy dibujante, pero un Pero poco bastante bien. estos son los dibujos que yo Aparte utilizo le pones colorcito, ¿no? Está claro, perfecto. lo hice para que se pueda entender, son los dibujitos que uso en el consultorio para poder explicar a las pacientes. Acá tenemos el ovario Ujú. va generando un folículo adentro, que el día 14, cuando se desencadena la ovulación, el ovocito se cae y queda en el fondo del saco de Douglas, ¿sí? La trompa, que es esta que está acá, viene como si fuera una aspiradora, para que lo entiendan así, y Sí, succiona el ovocito y lo lleva hacia el oviducto. El espermatozoide sube por acá adentro y se juntan en la trompa, se produce la fertilización del ovocito por el espermatozoide, se forma el embrión
que luego es transportado por una cilia microscópica que tiene la trompa adentro y lleva el embrión a la cavidad uterina donde se implanta y se produce, y después se gesta el embarazo en la cavidad uterina. La endometriosis lo que hace es generar una gran alteración anatómica, pega las estructuras entre sí, el ovario lo pega con el intestino, la trompa con el intestino, las trompas se Claro, es obstruyen. imposible que no afecte. Claro, entonces cuando la trompa quiere ir a buscar el ovocito no puede porque está adherida a otra estructura y cuando llega tiene la trompa, está obstruida por estas adherencias y si no está obstruida está inflamada, hay un hidrosalping, hematosalping, que son hidratación de las trompas con contenido de líquido que es embriotóxico o con sangre que también es embriotóxica. Como dije recién, hay unas cilias dentro de las trompas que son microscópicas, son muy delicadas. Muchas veces dicen, no, porque yo fui al médico y me destapó las trompas. No, sí, no existe el destapar las trompas. Una vez que la trompa se está Se lesionada, obstruye. por más que después haya pasaje por una prueba azul de metileno, que es la prueba de permeabilidad tubaria que se hace por la laparoscopía, o una histerosalpingografía, generalmente esa Ahí trompa... preguntaban mucho si con la histerosalpingografía se detectaba la endometriosis. Bueno, muchas chicas también creen, ¿no? No, no, eso claramente que no. En la histerosalpingografía lo único que te puede decir es si esa trompa está es permeable o no está permeable, claro. permeable. Y si no está permeable, tampoco te dice 100%. Nosotros hablamos en medicina de sensibilidad y especificidad. Eso quiere decir cuánto es la capacidad que tiene el estudio en sí para Ujú. detectar enfermedad o para descartarla, ¿no? Entonces, una histerosalpingografía, si te dice que la trompa está permeable, lo único que te está diciendo es que si la trompa está, que pasa el líquido a través de la trompa. No te está Sí, hablando no de te dice funcionalidad. cuán, claro, No te dice si va a ser, si la trompa es funcional o no. Pero por supuesto que para que funcione, primero tiene que estar permeable, después tiene que tener otras características, pero primero tiene que claro, estar. La trompa no está permeable, ya no está permeable. claro, Ahora, obviamente. que no esté permeable en una histerosalpingografía depende de que si te pasaron bien el contraste en el momento, el técnico que te está pasando el contraste, a veces pasa también que la trompa hace espasmos, se colapsa la trompa, entonces el líquido justo no pasa por eso, hay un stop, y es un stop falso, no es un stop real. Entonces, Claro, lo que se hace generalmente cuando tenés una histerosalpingografía, COT negativo, como le llamamos nosotros, es decir, que no hay claro, que pasaje de no la pasa. trompa, se puede planificar con algún criterio, no voy a decirlo ahora que siempre Ahora, es así, hacer una pues, laparoscopía con una prueba de permeabilidad tubaria laparoscópica, con una enteroscopía diagnóstica. Pero eso es que no es que siempre es así, hay que ver si tiene claro, indicación eso. Porque por ahí directamente con trompa obstruida, con una baja reserva ovárica, te vas directamente a un in vitro. Y ahí claro, no necesitarías pasar por una la laparoscopía para trompa, hacer un in claro. vitro. No tiene sentido. Ahora, hay muchas mujeres que la histerosalpingografía no les duele nada y hay muchas mujeres que es lo peor del mundo. ¿Ese dolor está relacionado con algo, digamos, físico o puede ser que sea una cuestión de umbral del dolor o como, digamos, algo que no tiene nada, no es ningún indicio de nada que la histerosalpingografía duela tanto? No. A veces piensan las mujeres que le duele la histerosalpingografía porque al tener las trompas tapadas, la fuerza del líquido para Bueno, pasar sí, duele. a mí me pasó, yo la pasé La, muy la- mal. la respuesta es no. El dolor de la histerosalpingografía duele por un montón de factores, duele principalmente por el, digamos, por la experiencia del médico o del técnico en hacer la histeroscopía, duele también por el umbral del dolor que tiene la paciente. Yo, por ejemplo, hago histeroscopías diagnósticas, ¿viste? Esa que entras con la camarita dentro del Sí, útero sí, para sí, evaluar la sí. cavidad del útero. Hay distintas indicaciones de eso. Hay algunas mujeres que les duele y otras, en el mismo día hago cuatro. Hay dos que no le duele nada y hay una que no se la puede hacer y hay otra que le dolió pero se lo toleró, que lo toleró. Entonces, también depende mucho de la sensibilidad de cada uno y después también va a depender, no es lo mismo hacer una histerosalpingografía en una persona que tuvo uno o dos partos que en aquella que nunca tuvo ninguno. Claro. También la estrechez del canal también va a influir para ver si duele más o duele Pero no menos. es, es importante como aclarar esto, que no es indicio de que si duele es porque haya algo, algún diagnóstico No, no. específico. Lo que pasa es que las mujeres Eh, siempre están muy sensibles y siempre creen que todo esto de la infertilidad es culpa de ellas, entonces que les duele por algo malo que tienen ellas y no es tan así. no, lo que pasa que, bueno, hay personas, no a todas las mujeres les duele y está buenísimo que las que no se lo hicieron y se lo tengan que hacer no tengan miedo porque no a todas les duele,
Lo que pasa que, bueno, hay algunas que nos duele mucho, yo la pasé muy mal, entonces, bueno, es como, Yo y lo que no, recomiendo siempre es tomarte un ibuprofeno, que esto no te lo dicen nunca, es tomarte un ibuprofeno 600 una hora antes de ir al procedimiento y si eventualmente está acostumbrada a tomar algún Alplax o algún Ribotril, alguna benzodiazepina, tomar también una horita antes como para estar un poquito más disociada y no estar tan contraída, porque a sí, veces... yo fui cero informada, no pensé que era algo re normal y o sea, no fui con miedo Mirá, porque no sabía ni qué. acá una chica dice, yo tomé y bárbaro. Y claro, y otra dice, el Ibu Y no otra me dice, sirvió no para me sirvió nada. de nada. Yo Este, también tomé Ibu, pero no pensé que dolía tanto. Fui como a hacerme un estudio más y la verdad que me sorprendió, no fui sugestionada para nada. Pero bueno, cada una mirá, tiene su yo propia hice dos, la primera experiencia. dolió y la segunda para nada. También depende mucho ¿Quién también te haga? ese operador. Eh, yo con las histeroscopías nos va bastante bien, ¿no? Con el tema de ibuprofeno y eventualmente alguna benzodiazepina, Claro. le va bastante bien en cuanto a que están más relajadas, ¿no? Sí, sí, está buenísimo eso también, de ir informada, de saber, mira, te puede doler, toma esto, fíjate, si por ahí a la tarde te podés La quedar verdad en es tu que, casa tranquila. Es muy sí, la verdad es importante que también entonces. hay que, es un estudio muy útil tanto para la paciente principalmente y para el médico, ¿no? Porque no es, a veces, muchas veces te dicen, no, pero yo no me la quiero hacer porque me va a doler un montón, porque tengo una amiga que me dijo que le dolía un montón, etcétera, etcétera. Y la verdad que si queremos hacer, sobre todo si queremos hacer baja complejidad, las Claro, inseminaciones, es condición. es clave, sí, si no, no, es una Es pérdida de condición tiempo, saber si las obvio. trompas están permeables o no, porque si no, vas a perder tal vez 6 o 8 meses de tu vida reproductiva intentando con baja complejidad y resulta que tienes las trompas obstruidas. Entonces, Obvio, sí. No, no, la es verdad súper que necesario. es un estudio muy útil. Yo, personalmente, cuando la paciente tiene indicación de ir a alta complejidad de entrada, para mí, hay algunos médicos que la piden igual. Yo no la pido. O sea, si Es yo sé que que vos... hay algunos profesionales que haciendo ovodonación le piden Claro, yo no estoy de una acuerdo. histerosalpingografía como Yo no estoy de acuerdo. protocolo de la obra social. Me parece la verdad terrible exponerte a Sí. eso. Quizás no te duela, pero si te duele, la verdad que por una Yo no cuestión de estoy de auditoría, de acuerdo. llenar un formulario, me parece que es Sí. terrible. O sea, Para exponerte mí a la eso. histerosalpingografía tiene solamente indicación en pacientes que van a ir a baja complejidad. Después, porque después está la fantasía de hidrosalping, etcétera. El hidrosalping hoy se puede ver por ecografías, en buenas manos también se puede ver una elongación de la trompa, un engrosamiento de la trompa. Entonces, para mí, exponerte a hacer una histerosalpingografía cuando vas a ir a una alta No, no tiene complejidad sentido. y No, a la verdad que ovo, no. ni hablar, Sí, no sí, tiene por eso yo lo sentido. leo todo el tiempo y me cuentan todo el tiempo y la verdad me parece una barbaridad que por una cuestión de llenar un formulario como si fuese, no sé, ir a comprar un kilo de pan, digamos, me parece una barbaridad. Pero bueno, Sí. bueno, quedan un montón de preguntas. Una cosa que me parece súper interesante también es el tema de la alimentación, que cambió así totalmente de tema. Pero, Bien, qué? volvemos a la endometriosis. Sí, sí, volvemos a la histerosalpiografía, ya quedó atrás, ya está. Volvemos a la Volvemos a la endometriosis. endometriosis. Después, si quieren, ¿Hay otro alguna? día, si quieren otro día, armamos una charla de infertilidad asociada a Sí, miomas, pólipos, endometriosis, hay etcétera. un montón de temas que Dale. se desprenden de esto, pero la verdad que sí, sí, te tomamos la palabra de una charla próxima. Cuando vos me digas. Bueno, con respecto vamos a hablar del estilo de vida, ¿no? De lo que es, por ejemplo, Ujú. el cigarrillo, el alcohol, las comidas, el Hábitos ejercicio. saludables que si Claro. ayudan o no, ¿no? La otra pregunta que se hace siempre es, mi mamá tiene endometriosis, yo la voy a heredar, es heredable, se transmite de generación en generación. Vamos a responder esta que es más concreta. Ok, Eh, si bien no es condición que si tu mamá tiene endometriosis vos vas a tener, o si vos tenés que tu hijo va a tener, pero sí se sabe que hay una fuerte asociación entre familias, ¿no? De cuando hay madres o hermanas, hay una asociación más fuerte ujú, que hacia al azar. Respecto de la alimentación, bueno, hoy está muy, digamos, muy de moda el tema de la alimentación sana, digamos, de si el alcohol es un factor de riesgo para la endometriosis. Yo lo que hago y mi manera de trabajar es en lo que se llama medicina basada en la evidencia, es decir, todo lo que yo hago está comprobado
punto de vista Respaldado, claro. estadístico, en trabajos estadísticamente correctos, si hay si hay mejoría o no, o si el tratamiento va a servir o no va a servir. Lo mismo para esta respuesta. Si bien hay algunos trabajos que hablan que la alimentación puede disminuir la endometriosis, yo no creo que haya algo para prevenir que empiece la enfermedad. Es decir, Claro, si yo no fumo nunca en mi vida, si yo no tomo alcohol nunca en mi vida, ¿voy a prevenir la endometriosis? La respuesta es no. Ahora, claro. en pacientes con endometriosis, sí mejora mucho la alimentación sana, muchísimo, es todo. Qué Eh, importante eso, es muy importante. saberlo. Cuando recién acabo de hice un consultorio de 4 horas de endometriosis y me la pasé hablando todo el tiempo de esto porque la endometriosis es un estilo de vida el tratamiento. No es que o te doy una medicación y te curaste o te opero y te curaste. Es, eventualmente, cuando hay indicación, un tratamiento quirúrgico Sí, pero adecuado. después sigue con un cambio de hábitos que acompañe, por si Sigue no, con un cambio de hábitos que acompañe una alimentación sana, sin exigir los movimientos del intestino. Ustedes piensen, miren, les vuelvo a mostrar este dibujo que está acá. El claro, intestino viene acá y a cada 200 millones de vueltas hasta que llega al sí, estómago. Sí, la endometriosis, entre otras cosas, genera adherencias. Las pacientes con endometriosis fueron operadas varias veces algunas. También genera adherencias. Si yo como comida que me cuesta digerir, el intestino se tiene que claro, mover mucho, estoy ese movimiento. sobreexigiendo aún más. Exactamente, ese movimiento peristáltico se ve enlentecido por la atracción de las adherencias y encima al traccionar se duele. Entonces es como si yo estuviera Claro, tocando todo el tiempo donde estoy lastimado. Si yo estoy lastimado ahí en la zona pelviana, el intestino pasa por ahí, tengo que comer sanito para que el intestino se mueva despacio, para que no me active sí, el dolor en la inflamar pelvis. lo menos posible todos esos órganos que están Exactamente, ahí entonces la viéndose afectados. alimentación es muy importante, la comida sana. ¿Hay una dieta específica? No. Si bien se sabe que los hidratos de carbono son malísimos para esto, si bien se sabe que los vegetales cocidos son la mejor opción, la carne en poca cantidad, el pescado es bueno, o sea, pero no, esto es un ida y vuelta con un nutricionista o un Claro, gastroenterólogo para encontrar cuál es la mejor dieta, sí, cada la que uno qué es lo que más lo inflama o qué se adapta a la dieta de cada uno. exactamente, si vos terminaste de comer y te pones la panza como un sapo, claramente esa comida no la tenés que sacar. Por ejemplo, las gaseosas no van, la cerveza no va, son todas cosas que te distienden mucho la panza y una persona que tiene el tránsito disminuido por su enfermedad de base, tiene que tratar de encontrarle la vuelta Sí, de para colaborar también con el organismo y ser lo menos agresivo posible. exactamente, y eso, y después, como yo digo siempre, llega el fin de semana y tenés ganas de darte el gustito y bueno, te lo podés dar, pero sabés que va a venir después la Sí, distensión por ahí vas a estar abdominal, dolorida. el dolor, el pasaje de la materia fecal y todas estas El cosas. sobrepeso afecta también. El sobrepeso afecta, bueno, en realidad el sobrepeso es un factor de hiperestrogenismo. Es un factor, y al ser hiperestrogenismo puede favorecer al desarrollo o a la estimulación de la endometriosis, ¿no? Ajá. Eh, la obesidad, desde el punto de vista reproductivo y desde el punto de vista de calidad de vida pelviana, es muy Sí, no dañino tiene nada. Sí, 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 por por donde se muchas lo cosas. mire, Sí, tal por donde cual. lo mires, porque produce un síndrome metabólico, con oligomenorrea, con alteraciones del ciclo, con un estado hiperestrogénico, o sea, es malo para muchos aspectos Para cualquier, sí, ginecológicos y sí, entre sí, esos sí. la endometriosis, ¿no? Y después también respecto bueno, esto de la alimentación, súper importante entonces que consulten con un nutricionista, con una nutricionista para poder acompañarlo y que se sientan mejor también, que cambien, que mejore su calidad de vida, es súper importante. Después también hay como como una duda de si tener endometriosis es síntoma de que, de que es una enfermedad cancerígena o de que te va a traer otras complicaciones. Es como que también el diagnóstico genera como miedo en ese sentido. Eh, eh, ¿Hay algún La, tipo de... la endometriosis es es una enfermedad crónica que no tiene cura. Entonces, al decirlo así, ya podría decir que es Claro, un cáncer, pero no es. Es patología benigna. Es una enfermedad crónica que no tiene cura,
la cura de la endometriosis es la menopausia, como se dice en mi pueblo, muerto el perro, muerto la rabia. Mientras vos seguís menstruando, la endometriosis va a seguir estando. Entonces, Claro, la menopausia es un estado de quietud que básicamente lo que hace es hacer que no se siga creciendo la endometriosis. Pero es una enfermedad crónica, pero de ninguna manera es oncológica. Estamos hablando siempre claro. en el terreno de la benignidad. Hay un cáncer de ovario, que es el tumor de células claras, que se da en muy baja frecuencia, que está asociado a la endometriosis, pero es extremadamente bajo. Sí, como puede ser otras enfermedades que después Como puede derivan, ser otra digamos, no enfermedad, y lo tiene. que menos quiero Claro, ahora lo que más quiero ahora es llevar tranquilidad a la casa, sino no pensar que encima que tengo endometriosis tengo cáncer. No. Pero claro. me lo No, no, preguntás, pero es como una hay duda una muy frecuente situación. que uno piense que como es algo crónico, como vos decís, como con el tiempo se va a volver algo maligno, digamos. Como muchas veces se regenera, es como esta sensación de decir, bueno, en algún momento esto se va a transformar en algo más No, malo. Entonces está no buenísimo que quiere lo aclares decir. porque da mucha tranquilidad. No, no quiere decir, y después otra cosa es, no es que si yo tengo una endometriosis muy avanzada, tengo más riesgo de tener un cáncer de ovario asociado a la Claro, endometriosis. No, 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 no. La respuesta es no. No perfecto. piensen en la endometriosis como algo oncológico. Simplemente digo esto del tumor de células claras porque está asociado y porque lo sé y porque no quiero dejar de nombrarlo, pero claramente es muy poco Claro, pero no, frecuente. no, no hay que asociarlo ni tener ese temor para No hay que nada. asociarlo y eventualmente se puede diagnosticar porque es en el ovario, entonces tiene características ecográficas por ovario muy, muy claras, entonces simplemente con una ecografía se puede ver esa irregularidad en las paredes, esa papila característica del tumor de células claras, pero no hay que Perfecto. pensarlo en absoluto. Pensemos en la Está endometriosis como una enfermedad buenísimo benigna. llevar esa tranquilidad. Sí, que si bien es una enfermedad muy, muy agresiva, que altera mucho la calidad de vida, siempre estamos hablando del terreno de la benignidad, ¿sí? Perfecto. ¿Querés leer alguna pregunta? Ya nos quedan 10 minutitos. Pasó bastante rápido. Se me fueron pasando varias. Rapidísimo. Si querés, lo que podemos hablar es un poquito del tratamiento médico, de la importancia del tratamiento Perfecto. Ahí médico, y están después preguntando arrancamos. mucho de los anticonceptivos. Bueno, nada, si querés leer vos la que te parezca como que podés hacer un tema de cierre. eh, y porque hay un montón de Bien, preguntas. vamos a Si hablar, querés. vamos a hablar dos cositas rápidas, que es el tratamiento, que hasta ahora no Sí, hablamos del tratamiento de la endometriosis. perfecto. El Sí, tratamiento de la endometriosis, primero vamos a dejar una puerta abierta para la segunda charla. Endometriosis con fertilidad lo guardamos para otro día, otro tema. porque todos Súper los tema, tratamientos para sí. la endometriosis son anticonceptivos. Entonces ahora vamos a hablar de lo que sería endometriosis en una paciente que lo que viene a buscar es que no le crezca la enfermedad y que tenga una mejoría en su calidad de vida no, y sin deseo reproductivo. Entonces, Perfecto. básicamente hoy los tratamientos para la endometriosis tenemos el primer approach, que es el tratamiento médico. El tratamiento médico de la endometriosis se puede dar, son tres, hay muchas opciones, pero básicamente generalmente están lo que es el abanico de anticoncepción, que puede Ujú. ser anticonceptivos comunes, cualquier anticonceptivo, si tiene el Sí, Dinogest como complemento. El anticonceptivo son dos drogas, una es el etilenoestradiol y la otra es una progesterona. La progesterona puede ujú. ser gestodeno, drospirenona, bueno, hay distintas opciones, entre ellas tenemos también el Dinogest, que sería como la progesterona que está más probada para lo que es la endometriosis. Entonces, Para la endometriosis. utilizamos anticonceptivos combinados, no hay que tomarlo como lo toma una persona como anticoncepción, hay que tomarlo de manera continua. Es decir, Claro. en vez de placebo, te salteas el placebo, juntás 4 Y cajas seguís, seguidas y claro. recién al cuarto mes haces un descanso de una semana. Entonces, si entendemos la fisiopatología de la endometriosis, que es el menstruar fuera del útero, si yo logro poner a la paciente en amenorrea, es decir, que no menstrue, secundariamente vamos a No va a lograr que el tener, foco claro. endometriósico Sí, tampoco menstrue. Entonces, si yo logro perfecto. una amenorrea de 4 meses con el anticonceptivo continuo, estoy logrando que la enfermedad, en vez de que crezca una vez por mes, que Sí, crezca demora una. 4 meses, claro. Cuatro Claro. meses de. ¿Cura la endometriosis? No la cura. ¿Me saca lo que ya tengo? No me saca lo que ya tengo. Lo que hace es enlentecer la progresión de la enfermedad
y así alejarme de quirófano y mejorar mi calidad de vida. Sí, tu calidad de vida, sin dolores El y DIU sin Mirena, que síntomas. dicen ahí. El DIU Mirena, para los que no saben, es un DIU que tiene un dispositivo de progesterona que Que va también hace lo liberando. mismo. Genera una amenorrea en la paciente y a nivel pélvico, toda la zona pélvica que está en contacto con esa progesterona, también genera el mismo efecto, por lo tanto sería una alternativa de tratamiento para la endometriosis. Y después la otra alternativa que tenemos es, por ejemplo, una progesterona continua, sin el estradiol, Ujú. es el Dienogest continuo, se toma todos los días un comprimido por día, y eso también genera una amenorrea, genera una hipotrofia del endometrio, es decir, un adelgazamiento del endometrio. Lo mismo hacen los focos endometriósicos, entonces tampoco menstruas. Hay muchas mujeres que se enojan cuando les das la opción de tratamiento médico, te dicen yo no quiero tomar anticonceptivos porque me hace mal, porque también hay una corriente que no está de acuerdo con el tratamiento hormonal. Ajá. Yo lo mismo que digo siempre, si lo vamos a pensar como un anticonceptivo, bueno, existen otras alternativas, te poner un DIU, existe la Claro. ligadura tubaria, existe la vasectomía en el hombre, o sea, existen Claro, otras pero en este alternativas, caso es pero otro, en el caso otro de la endometriosis, el uso, eh, claro. yo no me enojaría con la hormona, le agradecería, porque es la que va a hacer que la enfermedad no crezca, que es la que va a ser me va a mantener alejado del quirófano. Entonces, muchas veces la paciente viene a buscar la opción de la cirugía como alternativa al tratamiento médico. No, el tratamiento quirúrgico se da en algunos casos puntuales cuando la enfermedad no va a actuar. Por ejemplo, en estos nódulos que les muestro acá, y ya pasa el tratamiento médico, generalmente están Claro. compuestos en un 30% por glándulas activas y el resto es fibrosis, reacción inflamatoria y sangre. Entonces la Hay pastilla que, anticonceptiva va a actuar solamente sobre ese 20-30%, el otro claro, el 60-70% resto del hay que nódulo sacarlo, claro, no va a está. responder. Entonces, en ese caso hay que sacarlo del tratamiento quirúrgico. Entonces, esa sería la indicación quirúrgica. Pero si yo te trato, te saco ese nódulo y después te vas a tu casa y no tomas tratamiento médico, a los 2 años Se estamos de vuelta otra vuelve vez a, hablando de lo claro. mismo. Entonces, el tratamiento médico, en vez de enojarse con la hormona y todo esto, hay que tratar de pensar que es la que te va a cuidar de la endometriosis. Después, puedes utilizar, por ejemplo, los parches, en vez de hacer 3 semanas sí, un día no, una semana no, perdón, hacer parche durante 4 meses seguidos. El Claro. anillo es lo mismo, en vez de ponerte el anillo y sacártelo a los 15 días, a los 3 semanas, te volvés a poner otro nuevo y te lo dejas. En el caso de que tenés migraña, como dice acá, y tenés contraindicado el Claro, anticonceptivo, sí. en ese caso podés probar con el Diumirena, que tiene una elevación del nivel hormonal circulante muy, muy bajito. Ustedes piensen que está bajo el nivel de progesterona en sangre, y cuando vos tenés que estimular a una paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de endometrio, nada que ver con esto, pero tiene Ajá. un Mirena puesto Sí. para proteger su cáncer de endometrio, vos no es necesario que le saques el Mirena para estimularla. La podés estimular con el Mirena puesto porque no va a Ah, tener ninguna interferencia en la génesis del ovocito. Entonces, desde el punto de vista, si yo tengo migrañas o efectos secundarios puede optar por por ese tratamiento método que sea, que, se puede probar con otra alternativa. El Lupron de POT es una alternativa, o cualquier agonista de GnRH o antagonista de GnRH, agonista de GnRH, goserelina, leproride, son una alternativa de tratamiento de la endometriosis, pero dado por alguna cuestión puntual cuando hay mucha enfermedad. claro. No se puede Sí, eso utilizar se irá evaluando, digamos, en cada caso no puede puntual y usar con todo. crónicamente el agonista de GnRH como tratamiento médico porque es una menopausia farmacológica, básicamente, y en Claro. personas jóvenes hay mucho riesgo de una descalcificación, desmineralización de los huesos con fracturas posteriores. Ajá. Perfecto. Entonces, Bueno, el tratamiento médico es muy importante adherirse, siempre y cuando, por supuesto, no haya deseo reproductivo, porque la gran mayoría, todos los tratamientos médicos son anticonceptivos. Y el tratamiento quirúrgico tiene lugar cuando lo requiere y para eso hay que ir a ver un especialista. Y no es que es siempre endometriosis sinónimo de quirófano. quirúrgico, claro. Claramente que no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces nos pasa que vemos pacientes que ya vienen operadas 4 o 5 veces y ya, además, una Claro, y si pregunta que después está no siguen un ahí, tratamiento médico, digamos, por más que se operen, no, digamos, una si pregunta después que no se tienen ahí el... es si la endometriosis hace que pierdas reserva ovárica. La endometriosis no hace que pierdas reserva ovárica, lo que hace que pierdas reserva ovárica son las múltiples cirugías en los ovarios. Ustedes piensen, Claro, chicas, que el ovario es un tejido de reserva. Cada
espacio chiquitito del tejido ovárico tiene ovocitos adentro. Ustedes, más o menos cuando empieza la etapa reproductiva, tienen algo de 200, 300 mil ovocitos a lo largo de toda su vida reproductiva. Y lo van a ir usando a Con medida que cada vayan periodo, claro. cada periodo. Si yo, cada cirugía que hago para sacar la cápsula del ovario, te estoy sacando el Claro, todos esos tejido ovárico, ovocitos, vos vas a perder reserva ovárica. Y muchas claro, veces pasa, no, porque fui a un médico que tenía un endometrioma de 6 centímetros y me sacó el ovario directamente. Ya te perdiste el 50% de tu reserva ovárica. claro. Entonces, la cirugía hay que tener mucho cuidado, porque cada cirugía, por más que el cirujano sea muy experimentado y que tenga mucho cuidado a retirar la cápsula, se pierde reserva ovárica. Entonces, hay que tratar de evitarla lo máximo que se pueda. Mira, Claro, acá dice una en sí chica, la enfermedad no la afecta, sí. fui al quirófano varias veces. Eso está mal, porque además incluso volviendo un poco en lo que charlábamos anteriormente, muchas veces cuando haces una laparoscopía superficial, o sea que tratás la endometriosis Sí. del peritoneo y de los ovarios, pero no te vas a la endometriosis profunda posterior. Entonces, haces una cirugía y a los 2 meses la paciente Y no está exactamente investigaste, igual, claro. porque No porque no hiciste el detectaste el tratamiento. total, claro, Exactamente. claro. Entonces, después, cuando vas a entrar a operar a esa paciente, tenés el lío de la endometriosis más el lío de las múltiples cirugías por las adherencias que genera la cirugía. Por eso es que hay que Qué tener importante cuidado. dar con profesionales que sepan y que nos ahorren tanto padecimiento, ¿no? Porque obviamente entrar a un quirófano no solamente es un desgaste físico, sino también emocional. Entonces, si uno va a un quirófano y puede encontrar la solución, pero bueno, que sea algo que esté bien orientado y que valga la pena, ¿no? Acá una pregunta que me llamó la atención es una chica que pregunta si puede... em, si la depresión puede estar relacionada con la endometriosis. Mirá, y acá voy a tener cuidado y espero que entiendan bien el comentario que voy a hacer, es que generalmente muchas de las mujeres con endometriosis lo que les pasa es que recorren un montón de médicos y ellas se sienten, y hay un eslogan Muy del grupo de frustrante. endometriosis que dice, yo no estoy loca, tengo endometriosis, porque esto viene a que a veces los médicos le dicen, vos estás loca, andate al psicólogo porque Sí, no te tenés nada duele, estable. aguantatela, sí, Claro, terrible. básicamente yo no voy a hablar del terreno psicológico, si querés, de la endometriosis, diciendo que la paciente está loca, pero sí quiero que entiendan que el círculo vicioso negativo que genera la endometriosis hace que muchas veces las Afecta. pacientes tengan, así como es un estilo de vida, que yo digo que es un estilo de vida para mejorar, para salir del estado de endometriosis, hay muchas mujeres que utilizan un círculo vicioso negativo con la endometriosis. Claro. Que me duele, Sí, entonces sí, no quiero sí. tener relaciones, entonces me quedo tirada todo el día en mi casa, entonces Sí, lo se va mismo. haciendo como un círculo que es muy difícil Exactamente. romper. Entonces, en una situación de depresión y en aquellas personas que tienen un trastorno un poco obsesivo, canalizan todo su Claro. enojo, toda su ira, toda su negatividad en el dolor En la pelviano, endometriosis, sí. en la endometriosis. Entonces, ya es como que es una retroalimentación negativa. Después es muy difícil sacar a la paciente de ese Claro, estado. sí, Entonces, porque cuando ya yo digo forma que parte de su forma de transitar la enfermedad y lo traslada quizás a otros ámbitos. entonces, no se Eh, trata de que están locas o que me deprime la no, por endometriosis, pero supuesto. tiene mucho que ver con esto que acabo de explicar, que creo que hay que trabajarlo. Así como hay que ir al nutricionista para mejorar una dieta, hay que ir a un especialista para que, si hay que hacer un tratamiento quirúrgico, sea el adecuado, y de Algo todo lo que estemos trabajando. interdisciplinario, mejorar su calidad de vida, si es necesario También, hacer terapia, también, digamos, como también para el tratamiento. despegarse de este lugar, está Bueno, buenísimo. las pacientes con Eh, fertilidad también tienen que hacer terapia, es porque un camino también difícil, también es una obviamente, situación difícil, es poner el enfrentar cada cuerpo, tratamiento de es fertilidad, recorrer médicos, la es frustración muy, del resultado negativo, son un montón de cosas que hace que se, el se nos acompañamiento, está terminando el tiempo, nos quedan 40 segundos, voló esta hora. Bueno, queda entonces ya el compromiso para hacer una nueva charla que sea específico de fertilidad. La dale, verdad, buenísima toda la información, todo lo que nos explicaste.
espectacular. Bueno, ahí todos los comentarios, tus pacientes. Te preguntan dónde atendés, dónde te pueden contactar las chicas que quieran tener una interconsulta. Pueden, yo ahora, por supuesto, por esto del COVID, estamos haciendo telemedicina. Genial. Pueden llamar al hospital italiano, al número del hospital, lo buscan en la página y piden una teleconsulta conmigo. Y ahí podemos charlar. Ahí se nos quedan 5 segundos. Bueno, Victorio, muchas gracias, de verdad, excelente toda la explicación. Muchas gracias por tu tiempo.